La lluvia golpeaba el techo del vagón, como si intentara arrancar el códice de sus tornillos oxidados. El detective Víctor Talbert apretó la palma de la mano contra el cristal, limpiando la condensación. Siluetas de casas con ventanas rotas, yeso descascarillado y grafitis de marionetas flotaban junto a la ventana. Sus rostros pintados, distorsionados en sonrisas torcidas, observaban el tren con las cuencas de los ojos vacías. El pueblo de Veresk parecía el escenario de una obra olvidada, con actos, pero sin público. Víctor salió al andén. El aire olía a humedad y hollín, como si un libro antiguo ardiera invisiblemente en algún lugar. Una fotografía lo esperaba, en el bolsillo de su abrigo. Una niña de unos 8 años, Emily, que había desaparecido hacía 3 días. Su madre, la señora Barlow, sollozaba al teléfono. Se llevó su muñeca y salió, y entonces llegó la niebla. Niebla. Incluso ahora flotaba sobre la ciudad. Gris, espesa, como algodón empapado en queroseno. Víctor se dirigió a la salida, con el cuello subido y la maleta con los documentos pegada al costado. En la pared de la estación, un cartel brillaba en rojo. Veresk, ciudad donde los sueños se hacen realidad. Alguien había tachado la última palabra y escrito encima: pesadillas. Taberna, la última calma. Olía a humo y aceite rancio. El camarero, un hombre con la cara como un sobre arrugado, limpiaba vasos con un trapo de dudosa limpieza. En la pared, detrás de él, colgaba un reloj de péndulo con forma de muñeca. Sus manecillas de madera marcaban la hora. Faltaban cuarto para medianoche. Whisky, sin hielo. Víctor arrojó una moneda sobre el mostrador. El camarero miró la foto de Emily que el detective había colocado cerca. «No es asunto tuyo», murmuró, pero sirvió. «¿Has visto a la niña? Todos aquí han visto a todos. Y no han visto nada». Extendió la mano hacia el estante y Víctor notó una cicatriz en su muñeca, delgada como un hilo, con una gota de sangre seca al final. «¿Qué pasa con la casa de muñecas?», preguntó. Víctor, viendo cómo se le crispaban los dedos al camarero, el trozo de vidrio se estrelló contra el suelo. Salir. La niebla lo guiaba como un perro ciego con correa. Víctor caminaba por calles desiertas donde las farolas parpadeaban a cada rato y las sombras se posaban en las paredes demasiado tiempo. En un cruce se detuvo. Una muñeca yacía sobre el asfalto. Una muñeca de trapo, con el pelo hecho de estopa rígida, con un vestido gris descolorido. Tenía el ojo de cristal arrancado y un fino hilo rojo enrollado alrededor del cuello. Como Emily me pasó por la cabeza. En la foto, la chica agarraba el mismo. Cogió la muñeca. El hilo estaba frío y vivo. Se movía enroscándose en su dedo. Víctor tiró, y el hilo se rompió, dejando una franja ardiente en su piel. La niebla se disipó de repente, revelando una vista de la mansión. La mansión de Arthur Bale se alzaba tras las puertas de hierro fundido, como un sarcófago gigante. Torres con agujas puntiagudas, ventanas cubiertas de telarañas y una terraza llena de muñecas, sentadas en mecedoras, colgadas de tendederos, yacían en un arenero con la cabeza medio enterrada en la tierra. Sus ojos brillaban en la oscuridad como clavos clavados en la noche. Víctor empujó la puerta. El crujido del hierro rompió el silencio y las muñecas giraron la cabeza. No todas, solo las que tenían ojos. Un sobre lo esperaba en el porche. Negro, con un sello plateado en forma de marioneta. Dentro había un billete. Invitación a una casa de muñecas. Quedan perfectas. Whale. A Víctor se le encogió el corazón. En el reverso del billete, en la esquina, había una mancha. La diminuta huella de un labio. Rojo, como el de Emily en la foto. El muñeco que llevaba en el bolsillo se sacudió de repente. Víctor lo dejó caer, y el juguete se arrastró por la grava, arrastrando un hilo roto. Lo siguió,
sin sentir las piernas. La muñeca lo condujo al patio trasero. Allí, bajo un viejo olmo, yacía Emily. No, Emily no. Su muñeca. De tamaño natural, el juguete era una copia exacta de la niña. Pecas en las mejillas, una cicatriz en la rodilla, incluso el estampado de su vestido coincidía. Pero la piel de la muñeca era de porcelana y sus articulaciones eran bolas de ébano. Sus ojos, vidriosos y demasiado grandes, miraban al cielo. Una nota sobresalía de su boca. Ella es perfecta ahora. Tú también puedes. Víctor cayó de rodillas. Una risa infantil pero ronca resonó en sus oídos. Se dio la vuelta. En la ventana de la mansión, en el segundo piso, había una niña. Una niña de verdad. Con un vestido blanco, sostenía una muñeca. Su cabello era del color del trigo maduro, como... Sophie, susurró. La niña desapareció. Se encendió la luz de la habitación, y Víctor vio cientos de muñecas en los estantes. Entre ellas, en la tercera fila, estaba sentada la que le había arruinado la vida, la muñeca de su hija, la misma que ardió con ella. En el bolsillo la radio sonó. La voz del compañero. Víctor, revisa el archivo. Todos los desaparecidos son niños de familias que perdieron a un hijo en el pasado. ¿Cómo está tu...? Apagó la radio. La lluvia arreció, arrastrando la porcelana de la muñeca de Emily. Había piel debajo, cálida. En algún lugar de la mansión, una puerta crujió. La mansión lo absorbió como una boca que se cierra sobre su presa. La puerta se cerró de golpe con un suave clic, como una mandíbula huesuda. El aire estaba estancado, denso y dulzón, como si los pulmones del edificio estuvieran llenos de pétalos podridos de rosas marchitas. Víctor se quedó paralizado, inhalando el aroma a lavanda mezclado con la acidez del hierro podrido. Sus dedos se apretaron involuntariamente sobre la empuñadura de su revólver, pero el frío metal no le trajo consuelo. El pasillo estaba a oscuras. Una lámpara de araña de hierro forjado negro, con marionetas de cristal colgando, proyectaba sombras danzantes en las paredes. Se retorcían en posturas imposibles. Se entrelazaban, se desgarraban las extremidades, se congelaban en el grito de bocas silenciosas. Las escaleras que subían estaban enmarcadas por una barandilla con forma de huesos entrelazados, y en lo alto, en nichos, los ángeles se congelaban. No los de los frescos de las iglesias. Estos con las cuencas de los ojos vacías, rellenas de resina, y las bocas cosidas con alambre. Crujir. Una silueta apareció en la galería, entre dos estatuas, alta, de proporciones anormalmente alargadas, como dibujada por un artista loco. Unas manos, fundidas como roble pulido, jugueteaban con hilos que colgaban del techo como venas. Los hilos sonaban como cuerdas desafinadas, y tras ellas, al compás, temblaban las muñecas de la lámpara. Arthur Bailey descendió sin hacer ruido. Sus piernas no se doblaron. Sus hombros no se balancearon, como si no fuera un hombre, sino una marioneta, cuyos hilos se arrastraban desde la oscuridad del otro mundo. Su rostro, liso como una máscara de porcelana, reflejaba la luz de la lámpara en reflejos apagados. Sus labios, dos finas líneas de cinabrio, no se movieron cuando una voz resonó, vibrando en algún lugar entre sus oídos. Bienvenido al templo de la paz eterna. Víctor retrocedió, chocando contra la pared. El papel pintado, que parecía terciopelo, resultó estar tejido con pelos, grises, castaños claros, negros, prensados en láminas. Se movían bajo sus dedos como serpientes dormidas. Arthur se acercó. Sus ojos sin párpados brillaban con el verde de las pupilas de un gato. Sus dedos de madera chasquearon, y un hilo cayó del techo, enredándose en el cuello de Víctor. Frío, pegajoso, latiendo al ritmo de su corazón. Viniste por la verdad, pero ¿podrás soportar su peso? El taller se abría tras una puerta secreta, oculta tras un espejo donde yacía el reflejo.
Víctor se vio de espaldas a las escaleras, mirando hacia la salida, que ya había desaparecido. La habitación respiraba una luz amarilla proveniente de faroles con pantallas de piel humana extendidas sobre las cajas torácicas. Sobre las mesas había instrumentos que no pertenecían al mundo de los vivos: bisturíes con mangos hechos de vértebras de niños, madejas de hilo retorcido con tendones, frascos con ojos flotando en un líquido turbio como peces en un acuario. Muñecas de los estantes se movían. Una niña con un vestido de encaje hojeaba un libro con páginas de pergamino, dejando huellas de sangre en los márgenes. Un anciano junto a la ventana fumaba su pipa. Las cenizas le caían sobre las rodillas, convirtiéndose en moscas, y en el rincón, Víctor se cayó, golpeando una máquina con correas y agujas. En una silla tapizada de cuero tatuado estaba sentada Sophie, su hija, con el mismo vestido de volantes que había llevado la mañana anterior. Un lazo alrededor del cuello. No había tenido tiempo de atárselo. La muñeca giró la cabeza. Las mejillas de porcelana se agrietaron, revelando engranajes, pero los labios susurraron algo familiar. «Papá». Arthur extendió la mano y tocó la mejilla de la muñeca. La piel se flexionó como cera, preservando. «La huella, ella te llama. Pero aquí las voces son un lujo. ¿Estás listo para dar la tuya?» El viento entraba por la ventana. Tras el cristal, bajo el aguacero, estaba Lila. Mojada, con el pelo pegado a la cara, parecía viva, hasta que la lluvia lavó la pintura, dejando al descubierto las juntas de madera. Su dedo, tembloroso, señaló la trampilla en el suelo. Las muñecas empezaron a aullar. Un sonido como el crujido de un columpio sin engrasar llenó la casa. Sophie se levantó de un salto, clavándose los dedos en los hombros de Víctor, y sus uñas de porcelana le dejaron arañazos. Se soltó y echó a correr, tropezando con las raíces que habían crecido a través del parqué. Hilos del techo se habían tejido formando una red, enganchándose en su pelo, cuello y muñecas. El sótano, al que daba una trampilla oxidada, olía a tierra y cobre. Las paredes, cubiertas de frescos de árboles feos con frutos que parecían muñecas, temblaban como si estuvieran vivas. En el suelo, entre los huesos, yacía un diario. Crin de noviembre. Lila intentó hablar. Le arranqué la lengua y le cosí un resorte. Ahora su risa es la música de un organillo. 7 de octubre. La señora Clark lloró cuando la muñeca atravesó el hilo de la memoria. Las lágrimas son debilidad. Le extirparon las glándulas. Última página. Diagrama. Un hombre atado con hilos a una muñeca. Leyenda. Simbiosis. El dolor es la moneda de cambio de la inmortalidad. Sonido metálico seco. Lila estaba en la puerta, con la boca cosida con hilos negros. En la mano llevaba una llave, cubierta de una capa azulada. Sus ojos, demasiado humanos, suplicaban. Arriba, a través del espesor del suelo, se filtraban risas. Cientos de voces. Una sola voz. «Papá». Víctor agarró la llave. El hilo en su cuello se tensó, clavándose en su piel. La oscuridad en el sótano se agitó y tomó forma. El sótano respiraba. Las paredes, cubiertas de moho con forma de manos de niños, subían y bajaban como los pulmones de un monstruo dormido. Víctor apretó la espalda contra la piedra húmeda, aferrando la llave, cuyos dientes oxidados se le clavaban en la palma. Lila se quedó paralizada en la trampilla, con los dedos de madera unidos en un gesto de oración. El hilo alrededor del cuello de Víctor se extendía hacia arriba, hacia la oscuridad total, donde las muñecas aullaban, destrozando el silencio. Se movió a lo largo de la pared, sintiendo no la tierra bajo sus pies, sino algo elástico y vivo. La linterna, sacada de su bolsillo, cortó la oscuridad con una cuchilla amarilla. El haz de luz cayó sobre los frescos. Árboles con ramas brazos que crecían desde los pechos. Sus raíces enredaban a las muñecas,
clavándose en ojos, bocas y orejas. La inscripción bajo el dibujo, grabada con un cuchillo: «Somos los frutos de su melancolía». La llave le quemó la piel. Lila señaló una puerta de hierro al final del pasillo, cubierta de cadenas. Víctor se acercó y las cadenas empezaron a moverse, tintineando sus eslabones como huesos en un saco. «Maldita sea». Insertó la llave. El óxido crujió. La puerta se abrió con un gruñido y el olor se derramó, dulce como manzanas podridas, con un toque de formalina. Habitación, tonó, capilla, un techo abovedado, con frescos de ángeles caídos con rostros de muñecas. A lo largo de las paredes hay nichos con ataúdes, acristalados como piezas de museo. Dentro no hay cuerpos. Son muñecas. Primer nicho. Una chica con vestido de novia, con las manos unidas a un ramo de alambre y cabello humano. Letrero: Emily Barlow regalaba risas. Segundo: un anciano con un reloj en lugar de corazón, las manecillas congeladas en la esfera. Thomas Clark regaló sueños. El tercero. Víctor dejó caer la linterna. El cristal del ataúd más cercano se quebró. Dentro, envuelta en un sudario de encaje, yacía Sophie. De verdad, no una muñeca. Su piel estaba pálida pero intacta. Sus pestañas estaban húmedas como si hubieran llorado. En su pecho, encima del vestido, había una nota: «En espera de pago». Golpeó el cristal. La sangre se mezcló con el polvo, pero el ataúd no se movió. «Sophie». El rugido salió de su garganta, transformándose en un silbido. El mecanismo hizo clic detrás de él. Víctor se giró. En el centro de la capilla, sobre un altar de ébano, había un telar. No el de Arthur. Otro, gigantesco, como un órgano de catedral, con teclas de costillas y pedales con forma de pies de niño. Sobre él colgaban hilos. Miles de ellos, trenzados, en una trenza tan gruesa como el tronco de un roble. Llegaban hasta el techo, perdidos en el humo que se curvaba formando rostros. El de Emily, el de Thomas, y docenas más. Lila le tocó la mano. Su dedo, cálido a pesar de la madera, se dirigió a la máquina. En el soporte había un libro encuadernado en cuero. Las páginas eran pergamino de piel humana. Protocolos de transmutación. Primera hoja, etapa 1. Vinculación del alma. Se inserta un hilo a través de la fontanela, conectando el cuerpo astral con el cuerpo de la muñeca. Dibujo: un niño suspendido de un hilo que sale de la coronilla de su cabeza. Etapa 5. Cobro de la tarifa. El dolor se elimina a través de los conductos lacrimales, el miedo a través del líquido cefalorraquídeo. En los márgenes hay notas escritas a mano por Arthur. Lila se resiste. Tuve que extirparle la amígdala. Víctor tiró el libro. Se abrió y vio un diagrama. Un hombre encadenado a una máquina, con hilos clavándose en su columna vertebral. Les quita las emociones, susurró. Como combustible. Lila asintió. Sus ojos se llenaron de mercurio corriendo por sus mejillas. Un estruendo desde arriba lo hizo estremecer. El hilo del cuello de Víctor se sacudió, arrastrándolo hacia la puerta. Lila lo agarró, pero la fuerza que le retorcía la garganta era inhumana. «No». Agarró la máquina, tirando las teclas al suelo. El mecanismo cobró vida. Las teclas comenzaron a tocar una melodía terrible. Los pedales aplaudieron como mandíbulas. La trenza tembló, y la capilla se llenó de voces. «Papá, está oscuro». «Aquí». «¿Por qué me dejaste?» «Estamos ardiendo, papá, estamos ardiendo». Víctor se tapó los oídos. La voz de Sophie sonó más fuerte que todas las demás. Lila saltó sobre la máquina. Sus dedos, flexibles a pesar de la madera, rasgaron los hilos, cortaron los engranajes. El mecanismo se atascó, escupiendo aceite del color de la sangre venosa. El hilo alrededor del cuello se ha aflojado. «¡Corre!», gritó Lila con una voz que no debería haber sonado.
Su boca se abrió por las comisuras, dejando al descubierto un resorte donde debería haber estado su lengua. La puerta de la capilla se derrumbó. Arthur permaneció allí. Sus manos de madera se habían convertido en garras, su máscara se había agrietado, revelando un vacío con engranajes flotantes. Robaste algo que no te pertenecía. Víctor corrió hacia el ataúd de Sophie. El cristal se quebró bajo los golpes de la linterna. Los brazos fríos de su hija lo rodearon por el cuello. El olor a lavanda y a quemado le llenó los pulmones. «Te salvaré». Sophie abrió los ojos. Sus pupilas eran como dos diminutos mecanismos de relojería. «Ya es demasiado tarde». Arthur rugió, sus garras clavándose en la espalda de Víctor, arrancando jirones de carne. Lila se abalanzó entre ellos, su cuerpo desmoronándose bajo el golpe, con astillas atravesando el rostro de Arthur. «¡Corre!». Su voz resonaba en cada astilla. «¡Al jardín!». Víctor cargó a Sophie en brazos. La lluvia caía a cántaros, lavando la sangre y convirtiendo el jardín en un pantano. Las muñecas de los árboles le extendieron las manos, gritando. En silencio, un granero abandonado con el techo derrumbado. Dentro hay cajas marcadas como frágil. Abrió el primero. Muñeca, segundo. Muñeca, tercero. Fotos. Cientos. Él está en cada una. Víctor en la playa con Sophie. Víctor en la casa en llamas. Víctor en la taberna Última Calma, bebiendo whisky. En el reverso del último, el alma es la mejor arcilla. El dolor es el pegamento perfecto. Sophie se movió en sus brazos, su piel se agrietó, revelando engranajes. «Lo siento», susurró. Su mano cayó y golpeó la caja. La tapa rebotó. Había una muñeca dentro. Su muñeca, cabello gris, arrugas, una cicatriz sobre la ceja, igual que él. Un agujero en el pecho, lleno de hilos que se extendían hacia Sophie. Arthur entró al granero, con el cuerpo crujiendo y astillas sobresaliendo de las cuencas de sus ojos. «Ya lo ves. Me lo diste. Esa noche que me lo pediste». El flashback me golpeó, como una descarga eléctrica, fuego. Sophie en la ventana, corre, tropieza, cae. Las llamas lamen su vestido, un grito, «¡Papá!», y luego, oficina de Arthur. Víctor sosteniendo la muñeca quemada de su hija. «Hazla vivir, a cualquier precio». Pagaste con dolor, pero su alma exigía más. «Ahora te toca a ti». Arthur extendió la mano. La cuerda del muñeco Víctor se sacudió, arrancando un trocito de su memoria. Sophie en el columpio. Su risa. El sol en su pelo. Dolor pa' Víctor cayó, agarrando la muñeca Sophie contra su pecho. Lila fue rescatada de las astillas en el umbral. Sus ojos fueron lo último que vio antes de que la oscuridad lo cubriera todo. «Corre, mientras puedas». Pero no había ningún lugar donde correr. La oscuridad no estaba vacía. Latía. Víctor la sentía en la piel, pegajosa, como envuelta en una red de lluvia, y cenizas que se evaporaban. Cada respiración olía a óxido y pelo quemado. Yacía sobre algo blando y flexible, pero al intentar moverse, sus dedos se hundieron en una sustancia que parecía carne descompuesta. Al abrir los ojos, solo vio una niebla carmesí. Se extendía por el suelo, formando olas, adhiriéndose a sus pestañas con tentáculos pegajosos. Poco a poco surgieron contornos, raíces, gigantescas tan gruesas como un cuerpo humano, se curvaban sobre su cabeza, entrelazándose en un arco como las costillas de una bestia colosal. De ellas colgaban muñecas, no las de la casa. Estas eran de cuero estirado sobre marcos de madera. Sus cuencas vacías lo observaban, y de sus bocas abiertas colgaban hilos, meciéndose en un viento invisible. Víctor se levantó, y el suelo bajo sus pies crujió. No era tierra, sino una masa negra y granulosa que se movía como intestinos. Cada movimiento dejaba hendiduras de las que rezumaba una mucosidad espesa con olor a miel y podredumbre. «Lila», llamó con voz ronca, pero su voz se perdió entre el rugido que venía de arriba.
Las raíces temblaban, transmitiendo vibraciones. En lo alto, más allá de la maraña de carne y madera, algo latía. Rítmicamente, como un corazón, pero demasiado fuerte, como un martillo sobre un yunque, siguió el sonido. Sus piernas se hundieron hasta las rodillas en la masa cálida. La baba se le pegaba a los pantalones, quemándole la piel a través de la tela. Siluetas emergieron de la niebla a su alrededor. Un árbol con frutos en forma de calavera, susurrando poesía en un lenguaje de chasquidos y crujidos. Un río de manos de porcelana, aferrándose a los tobillos con dedos muertos. Sombras danzando alrededor de una hoguera hecha con muñecas. Se apartaron para dejarlo pasar, pero su presencia se le clavó en el cerebro como ganchos afilados. Víctor cerró los ojos, intentando recordar. Fragmentos. Lila, desmoronándose en 1920 pedazos. Arthur, cuyo rostro se quebró para revelar un abismo. Sophie. Se tocó el pecho. La muñeca. Sophie había desaparecido. Solo quedaba una cicatriz en forma de engranaje sobre el corazón. El estruendo se hizo más fuerte. La niebla se disipó, revelando la fuente del sonido. El corazón del hogar. Colgaba de una red de raíces, un órgano enorme tejido con alambre, madera y músculo humano. Las venas latían, bombeando un fluido negro a través de tubos de vidrio. Dentro, tras nervaduras de plata ennegrecida, se movían sombras. Sombras de niños. Se golpeaban contra las paredes como polillas en un frasco, dejando manchas de sangre en el cristal. Arthur se encontraba en la base del corazón. Su cuerpo ahora formaba parte de la casa. Sus piernas se fusionaban con raíces. Sus brazos eran ramas con ganchos a modo de hilo. Su rostro, desenmascarado, era un conjunto de engranajes congelados en carne alquitranada. Entraste en mí. Su voz provenía de todas partes, del crujido de las raíces, del chapoteo del líquido, del rechinar de los engranajes. Ahora te convertirás en la sangre de mis venas. Víctor dio un paso adelante. La baba bajo sus pies se espesó y se transformó en manos. Se envolvieron alrededor de sus espinillas tirándolo al suelo. ¿Dónde está Sophie? Arthur se rió. Los engranajes en su rostro giraron y dispararon chispas. Ella está en todas partes. Las raíces se estremecieron. Un líquido negro brotó de las grietas del corazón. Se congeló en el aire formando una pantalla. En ella hay recuerdos. La casa está en llamas. Víctor está de rodillas, aferrado a la muñeca carbonizada. Arthur, aún humano, extiende la mano. Dame el dolor. Y vivirá en un juego eterno. Noche tras noche, Víctor en el sótano, cosiendo hilos a la muñeca Sophie. Cada puntada le arranca un recuerdo, su primer paso, su risa, su grito en el fuego. Lila, viva, intentando arrancarse las agujas de las articulaciones. Miente. No somos muñecas, somos fenómenos. No. Víctor se agarró la cabeza. La cicatriz en su pecho ardía quemando la mentira. Arthur levantó su brazo rama. Las fibras de su corazón se tensaron traspasando a Víctor. Tú mismo nos has atado. Tu dolor es mi motor. Tu miedo es mi carne. El dolor atravesó el cuerpo, desgarrándolo en células. Víctor gritó, pero el sonido se hizo añicos. Sophie, extendiéndole la mano desde el corazón. Lila, recomponiéndose a sí misma tras las astillas con los ojos como dos lingotes de oro fundido. Cientos de muñecas en nichos cantando a coro. «Papá, quédate». Los hilos se clavaron más profundamente, extrayendo todo de él. El olor del champú de lavanda de Sophie, el sabor de la sangre en sus labios el día del incendio, el sonido de su propio rugido cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde. Detener. El corazón de la casa empezó a latir más rápido. Los tubos de vidrio estallaron, un líquido negro brotó, arrastrando raíces. Arthur rugió, sus ramas crujieron. Lila emergió de la niebla. Su cuerpo ahora era una masa de raíces,
y alambres. Sus ojos brillaban como carbones. «No eres suyo». Su voz llegó desde las grietas del suelo. «Eres nuestro hijo». Ella golpeó el corazón. El alambre se rompió. Las sombras estallaron. Se arremolinaron alrededor de Víctor, susurrando fragmentos de sus propios recuerdos. Arthur se desplomó. Sus engranajes se dispersaron como cuentas. La casa crujió. Las paredes se derrumbaron, revelando un esqueleto de vigas y huesos. Lila le extendió la mano a Víctor. En su palma yacía un pequeño muñeco. El mismo, con una cuerda alrededor del cuello. Desgarrarlo. Tiró. El hilo se rompió y el dolor desapareció. El corazón se paró. La casa se derrumbó, sepultando a Arthur bajo un montón de recuerdos. Pero una nueva risa ya resonaba en el silencio. Víctor abrió los ojos. Estaba tendido en un campo, al borde de un bosque. El amanecer iluminaba el horizonte. En su mano tenía una muñeca Sophie quemada. Y en la muñeca, un fino hilo rojo que se extendía hacia el bosque, donde una silueta se asomaba entre los árboles. Alta, con manos de madera. La casa estaba esperando, siempre esperando. El bosque susurraba. Los árboles, entrelazados con cintas de niebla, crujían sus ramas, como si contaran secretos arrancados de las gargantas de los muertos. Víctor siguió el rastro de un hilo rojo que le quemaba la muñeca, como una marca. Cada paso dejaba una huella en el suelo, llenándose de un líquido negro. La casa no se soltaba, ni siquiera después de convertirse en ruinas. El hilo lo condujo a un lago. El agua estaba quieta, aceitosa, reflejando un cielo que no existía. Una neblina flotaba sobre la superficie, siluetas de muñecas flotando en barcas hechas con huesos de niños. Cantaban en silencio, con la boca extendida hasta las orejas, revelando engranajes donde deberían estar los dientes. En la orilla, al borde del agua, había un reloj de arena. De la altura de un hombre, el cristal estaba lleno de grietas. Por dentro no había arena, ceniza y huesos, pequeños como de dedos. Lila estaba sentada cerca, recogiendo la leña para formar una especie de cuerpo. Sus ojos, ahora dos brasas carbonizadas, miraron a Víctor. «No está muerto. Las casas nunca mueren». Señaló el reloj. Las cenizas del Unone-108 interior se arremolinaban, formando un torbellino. Unas imágenes lo atravesaron rápidamente, Arthur arrastrándose entre los escombros, su cuerpo convertido en una amalgama de raíces y clavos oxidados. Sophie, la muñeca, camina entre las cenizas, con su piel de porcelana agrietándose, liberando enjambres de moscas. La ciudad de Heather, donde la gente se congela en las calles, con la piel endurecida y los ojos vidriosos. «Se está recuperando», susurró Víctor. El hilo de su muñeca se movió bruscamente, dirigiendo su mirada hacia el centro del lago. Allí, entre los barcos fantasma, se mecía una isla. No estaba hecha de tierra, sino de cuerpos de muñecas prensados. Sus manos estaban unidas en oración, sus cabezas echadas hacia atrás, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. En la cima de una colina de carne y madera se alzaba un altar, y encima está su muñeca. Bote se amarró. Las tablas cubiertas de cuero silbaron bajo los pies. Víctor caminó entre la fila de remeros muñecos. Sus remos eran columnas vertebrales. De niños, sus palas eran omóplatos. Silenciosos, pero sus cuencas oculares lo seguían, girando 180 grados. El muñeco Víctor yacía sobre el altar, atravesado por 100 hilos. Cada uno se extendía hacia el cielo, donde colgaban engranajes gigantes en lugar de nubes. Un enorme agujero lleno de sombras móviles se abría en el pecho del muñeco. «Volviste», dijo Arthur desde el agujero. «Para terminar lo que empezaste». La muñeca se incorporó. Su rostro, igual que el suyo, se torció en una sonrisa. «Vine a romper esto».
Has venido a dar lo que queda de ti. La muñeca alzó la mano y las cuerdas se tensaron. Unas figuras surgieron del lago. Eran familiares. La señora Barlow, con una muñeca Emily como cabeza. El viejo Tomás, cuyas costillas se han abierto como puertas, revelando un organillo en su interior. Lila, con su cuerpo pegado con trozos de fotografías y alambre. Lo rodearon sin tocarlo, pero su presencia traspasó su mente. No soy tu enemigo. Somos, ustedes, empezó el muñeco Víctor. Miedo, culpa, melancolía. Nos alimentaron durante años. Ahora tenemos hambre. El reloj de arena en la orilla giró. Cayó ceniza y el tiempo se aceleró. Víctor se ve a sí mismo como un anciano sentado en una casa cuyas paredes susurran con la voz de Sophie. Lila, convertida en polvo, es arrastrada por el viento. Arthur, resucitado del lago, teje una nueva casa con sus venas. El hilo de su muñeca se rompió. La sangre salpicó el altar y la isla se estremeció. Lila apareció detrás de él. Su voz, compuesta por el crujido de las ramas y el llanto de los niños, siseó. El corazón de la casa es tuyo. Rómpelo. Le puso un fragmento de espejo en 1100 la mano. En el reflejo, no se vio a sí mismo, sino a Sophie. La auténtica, quemada, pero viva en el fragmento. Papá, deja de tener miedo. Víctor estrelló el fragmento en el agujero del pecho de la muñeca. El cristal se atravesó y las sombras estallaron, aullaron, fundiéndose en un torbellino que desgarró hilos, aplastó engranajes y succionó las cenizas de los relojes. Arthur rugió en lo más profundo de su ser, pero su voz fue ahogada por el rugido de la descomposición. La isla se desmoronaba. Las muñecas se convertían en polvo. Los barcos se hundían, llevándose consigo a sus remeros. Lila lo abrazó, y su cuerpo se desmoronó en polvo dorado. Gracias por no rendirte. Víctor cayó al agua. El frío le quemó los pulmones, pero su mano aferró el fragmento donde Sophie había estado sonriendo. Me desperté. Está sobre las cenizas de una casa. Dawn pintó las ruinas con tonos sangrientos. El hilo de su muñeca ha desaparecido. En su bolsillo hay un fragmento de espejo, vacío. Pero cuando levantó la vista, había una chica parada al borde del bosque, una chica de verdad, con un vestido con volantes y un lazo que nunca se ataba. Sophie. Ella agitó la mano y desapareció detrás de los árboles. En algún lugar a lo lejos, al ritmo de su corazón, un martillo comenzó a latir. La casa siempre encuentra nuevos arquitectos. El pueblo de Beresk ya no dormía. Aullaba. El viento arrastraba por las calles jirones de carteles con muñecas sonrientes, y ahora ardían luces en las ventanas de las casas donde antes se habían ocultado. La gente salía a sus puertas con juguetes carbonizados en las manos. Muñecas que una vez enterraron y que ahora habían regresado. Con los ojos vacíos, con cuerdas en las muñecas. Víctor caminaba por la calle principal, y cada paso resonaba en sus sienes. Sentía una quemazón en el bolsillo, un fragmento de espejo, envuelto en un pañuelo. Parecía estar vivo, latiendo al ritmo de su corazón. Vio a su madre, de pie junto al pozo, dejando caer el cubo al ver la muñeca en las manos de su hijo. Vio al anciano sollozando en el banco, abrazando la imagen de trapo de su esposa. La casa estaba muerta, pero su veneno se había filtrado en la tierra, en el agua, en el aliento. Y entonces la vio. Sophie estaba de pie junto al farol, con un vestido que se había quemado hacía tiempo. Su cabello brillaba a la luz de la luna, como ámbar, y sus dedos aferraban la muñeca, carbonizada y con la cabeza rota. «Papá». Su voz era como el crujido de las hojas otoñales bajo los pies. «Aún no has terminado». Corrió. Las luces se apagaron tras él. Las sombras se aferraron a sus talones, tomando la forma de garras.
Sophie desapareció y reapareció delante, siempre a un brazo de distancia. Lo condujo a un cementerio, donde las tumbas se abrían con bocas vacías y las lápidas estaban sembradas de cabezas de muñecas. En el centro del cementerio, entre las criptas abiertas, se alzaba un altar. No era de piedra, sino de hilos prensados, tejidos como una red. Sobre él yacía un libro, el mismo, Los Protocolos, de transmutación, pero las páginas ahora eran de piel humana y las letras estaban quemadas con agujas calientes. ¿Creías que quemar un corazón era suficiente? La voz de Arthur irrumpió en el libro. La letra de las páginas empezó a arrastrarse, formando una cara. Una casa es una idea, y las ideas son inmortales. Víctor agarró el fragmento de espejo. En su reflejo, en lugar de un altar, había una habitación. Su habitación. Sophie en su cama, leyendo un cuento. Él, paralizado en el umbral, sosteniendo un cigarrillo encendido que había dejado caer sin darse cuenta. Una chispa, una llama, un grito. ¡Basta!, arrojó el trozo al libro. El cristal atravesó la página y ésta gritó. Sangre espesa y azul brotó de la encuadernación, empapando los hilos. El altar se derrumbó y del suelo brotaron los niños, docenas de niños, con piel como pergamino y ojos como botones. Lo rodearon, crujiendo sus articulaciones, cantando, con voces débiles. Papá, juega con nosotros. Papá, quédate con nosotros. Papá, la querías más que a nosotros, ¿verdad? Víctor retrocedió hasta que se topó con una lápida. Tenía su nombre. La fecha de su muerte era hoy. No eres real. ¿De verdad?, preguntó la muñeca Emily, que salió de entre la multitud. Su vestido ahora estaba hecho con recortes de periódico sobre los desaparecidos. Nos mataste cuando decidiste salvarla. Cada vez que cosías un hilo en su muñeca, nos cortabas un trozo. Ella le tocó la mano. El recuerdo le hirió como un cuchillo. Noche. Víctor se cuela en la morgue y roba el cabello de un niño muerto, material para una muñeca. Arthur en la máquina cose partículas de almas ajenas en Sophie. Lila, convulsionando mientras su yo se borra para dar cabida al dolor ajeno. No lo sabía. ¿Sabes? Las muñecas cayeron sobre él, frías y ligeras como una pesadilla. Querías que viviera, aunque nos costara. Se clavaron en la piel, no con dientes, sino con recuerdos. Cada roce dejaba una cicatriz y entonces entendió. Consigue el fragmento. Rómpelo. Agarró el espejo, casi enterrado bajo los cuerpos de las muñecas, y lo apretó con fuerza contra su pecho. El cristal se le clavó en la carne y silencio. Se encontraba en un pasillo lleno de espejos. Un sinfín de reflexiones mostraron diferentes versiones de su vida. Víctor, quien logró rescatar a Sophie del fuego. Víctor, quien murió en su lugar. Víctor, quien se convirtió en el nuevo guardián, con una cara hecha de engranajes. Al final del pasillo, en el suelo, estaba sentada la verdadera Sophie. No era una muñeca. No era un fantasma. Una niña con las manos quemadas, pero con ojos vivos. Papá, sonrió, y las quemaduras de su cara se dilataron. No duele. De verdad que sí. Cayó junto a ella, abrazándola, pero sus manos la atravesaron. Era una sombra, un último eco. Lo siento. Lo arruiné todo. Lo intentaste. Eso es importante. Le tocó la frente, con frialdad. Pero la casa tiene hambre. Necesita una nueva historia. Tu historia. Los espejos temblaron. Él apareció en ellos, Víctor, de pesadillas, con hilos en lugar de venas, con un reloj en el pecho. La elección es sencilla. Conviértete en mí o desaparecerá para siempre. Las Ari, muñecas del cementerio, llenaban el pasillo. Tiraban de sus manos, susurrando promesas. La traeremos de vuelta. Entera. Viva. Estarás con ella para siempre. Deja que el dolor se vaya. Sophie lo miró.
Su imagen se derritió como nieve en la palma de su mano. No les creas, papá. Ya soy libre. Víctor se puso de pie. El espejo roto en su pecho reflejaba todas las versiones a la vez. El asesino, el salvador, el padre, el monstruo. No, apretó el fragmento. Cortó los hilos que lo conectaban con los reflejos. Elijo recordar, grito. Los espejos estallaron. El pasillo se derrumbó. Se despertó en un cementerio. Amanecer. Las muñecas a su alrededor se habían convertido en polvo mezclado con rocío. El libro de los protocolos se había podrido. El viento se llevaba las cenizas de las cartas. En 1906, su mano había un fragmento. Ahora solo lo reflejaba a él mismo. Y en la muñeca, delgado como una telaraña, brillaba un hilo dorado. Se extendía más allá del horizonte, hasta donde, a lo lejos, en el límite del bosque, se encontraba una chica con un vestido quemado. Agitó la mano y se disolvió en la luz. La casa estaba muerta, pero en algún lugar del mundo, en la desesperación de alguien, las tijeras ya sonaban, cortando el hilo. El aire en la mazmorra era denso como el jarabe, impregnado del olor a metal oxidado y madera podrida. Víctor descendió por una escalera de caracol tallada en la roca, crujiendo bajo su peso, como los huesos de un gigante desgastado por el tiempo. Cada escalón gemía, y un líquido negro goteaba del techo, dejando marcas en su piel como lágrimas. Abajo, en la oscuridad total, un mecanismo latía sordamente, acompasado, hipnótico, como el mismísimo corazón del infierno. Palpó la pared. La piedra estaba cálida y húmeda, cubierta de una baba que latía bajo sus dedos. En algún lugar, más adelante, al ritmo de los golpes, brilló un tenue resplandor carmesí, como un atardecer a través de la sangre. Víctor avanzó hacia ella y la oscuridad se abrió, revelando un pasillo. El espacio parecía el vientre de una ballena, convertido en taller de relojería. Bóvedas tejidas con costillas y espinas sostenían engranajes gigantescos que habían crecido a través de la piedra. Entre ellos, como una telaraña, se extendían hilos, algunos escarlata, como venas, otros negros, como sangre seca. En el centro, sobre un pedestal de calaveras, se alzaba un mecanismo, una aleación de hueso, alambre y vidrio, dentro del cual se movían sombras. Golpeaban las paredes, dejando grietas, y con cada golpe los engranajes giraban, y el aire se llenaba del sonido de nanas rotas. «Llegas tarde», la voz de Arthur irrumpió en el mecanismo. Su rostro, hecho de fragmentos de espejo, reflejaba todos los miedos de Víctor. «Ella ya forma parte del ritmo». Víctor se acercó. Fragmentos de almas flotaban en las celdas de cristal del mecanismo, risas infantiles, fragmentos de recuerdos, gritos de dolor. Entre ellos estaba Sophie. Su rostro, hecho de partículas brillantes, estaba pegado al cristal. «Papá». Sus labios no se movieron, pero su voz resonó en sus huesos. «Se llevó mis sueños. Se los dio». Señaló los engranajes. Muñecas colgaban de sus dientes con la boca cosida al metal. Sus ojos, vidriosos y vacíos, observaban a Víctor, con los dedos retorciéndose al ritmo del mecanismo. Arthur se materializó. Desde las sombras, su cuerpo ahora era parte de la máquina, su columna vertebral fusionada con el eje, sus brazos convirtiéndose en palancas, su rostro oculto detrás de una máscara de llaves fusionadas. El hogar no es un lugar, es un ritmo. Giró una palanca y los engranajes se aceleraron, las muñecas aullaron y de sus bocas salió humo con olor a pelo quemado. Rompiste el cascarón, pero la música continúa, y tú eres una nota en su partitura. Víctor sacó un fragmento de espejo. En su reflejo, vio la verdad. El mecanismo no se alimentaba del dolor, sino del tiempo. Cada víctima de la casa regaló momentos de su vida. Risas, lágrimas, su último aliento. Sophie estaba
Allí, encerrada en una celda con la etiqueta «Miedos infantiles». «Déjala ir». La voz de Víctor se quebró con el traqueteo de los engranajes. «Llévame a mí». Arthur se rió. Sonaba como tijeras raspando vidrio. «Ya lo has dado todo. Tu dolor es solo combustible para una nota». Chasqueó los dedos y los hilos del techo enredaron a Víctor. «Pero hay algo más valioso». Los hilos se me clavaron en las sienes. El dolor me atravesó el cerebro, arrancándome recuerdos. Sophie se quedó dormida con un cuento de princesas. Su primer día de colegio, un arco que no se movía, un grito desde el fuego. «¡Papá, no encuentro la salida!». «No». Víctor se sacudió, pero los hilos se tensaron más. Su miedo a quemarse de nuevo es la nota perfecta, dijo Arthur girando la palanca a fondo. El mecanismo aulló y la celda de Sophie crepitó. «Lo cantará para siempre». Y entonces Víctor lo vio, un hilo dorado, el mismo que se extendía desde su muñeca hasta el horizonte. Recorrió el mecanismo, conectándolo a cada engranaje, a cada muñeca. Lila dijo: «Eres nuestro hijo». Él entendió. El hilo no lo conectaba con la casa, conectaba la casa con él. Víctor agarró el hilo y tiró. El mecanismo se estremeció. Los engranajes chirriaron. Las células estallaron liberando sombras. Sophie se deslizó fuera. Su cuerpo brillante envolvió su cuello. «¡Rómpelo!», Arthur gritó, y su máscara se quebró. Un torrente de llaves, muelles de reloj y fragmentos de música brotó de él. «Nos destruirás a todos. Ya estamos muertos», susurró Víctor y tiró del hilo hacia sí. El hilo dorado partió el mecanismo por la mitad. Los huesos se hicieron añicos, los engranajes explotaron, las muñecas se convirtieron en polvo. Arthur, ahora una sombra con ojos como llaves, extendió la mano. «Sin ritmo, desapareceremos. Desapareceremos», asintió Víctor Luz. Se despertó en un campo. La hierba crecía sobre las ruinas de la casa, abriéndose paso entre las cenizas. El hilo dorado de su muñeca se había convertido en una telaraña. En su bolsillo llevaba un fragmento de espejo. Reflejaba el cielo, despejado, sin una sola nube. Y a lo lejos, cerca del bosque, estaba una niña de verdad, con ojos vivaces y una risa que no cabía en los límites de la memoria. «Adiós, papá». Agitó la mano y desapareció en un rayo de sol. La casa está muerta, para siempre. Pero en algún lugar del mundo, en el bolsillo de otra persona, sonó una llave. Los espejos crecían de las paredes como cristales de mentira. Se multiplicaban, se deformaban, se fundían en arcos y túneles, convirtiendo la habitación en un laberinto de reflejos. Cada panel respiraba. El vapor del aliento de Víctor no se empañaba, sino que fluía por la superficie en gotas negras, dejando rastros como líneas de código. Se distinguían rostros en ellos. Emily con las cuencas de los ojos vacías, Lila con la boca desgarrada, Arthur con llaves en lugar de dientes. Víctor caminaba, y los espejos se ajustaban a sus pasos. En algunos era un niño, paralizado por una casa en llamas. En otros, un anciano con la piel cubierta de venas de árboles. En otros, un muñeco con bisagras en lugar de articulaciones, que se movía con cuerdas que se extendían hasta el techo, donde colgaban fragmentos del cielo nocturno. El aire zumbaba. El sonido no provenía de arriba, sino de dentro, como si el espacio mismo fuera un diapasón gigante. El hilo en la muñeca de Víctor brillaba con más fuerza, quemándole la piel, pero no sentía dolor, solo frío, que le penetraba los huesos. Se detuvo frente a un espejo distinto a los demás. Su marco estaba tejido con raíces, y en lugar de cristal había agua, oscuro, aceitoso, con olor a cobre. En la superficie flotaba una muñeca, su muñeca,
Era una copia, exacta, pero con un rostro tallado por sus miedos. Las arrugas eran más profundas, los ojos vacíos, los labios cosidos con hilo negro. Tenía un enorme agujero en el pecho, del que colgaban fragmentos de cartas, las mismas que Víctor le había escrito a Sophie tras su muerte, pero que nunca había quemado. «Caminaste mucho», dijo la muñeca sin mover los labios. La voz provenía de un agujero en su pecho, como de un pozo. «Para entender que soy tu verdadero rostro», Víctor extendió la mano. El agua del espejo se congeló, convirtiéndose en hielo. La muñeca se levantó, con sus dedos de madera apoyados en el dorso del cristal. «No soy tú, ¿no?» La muñeca sonrió con sus costuras. «Me creaste cuando te mentiste a ti misma por primera vez. Dijiste que podías seguir viviendo. Dijiste que no eras culpable. El hielo se quebró. Sombras salieron de las grietas, diminutas, con alas de pergamino. Se posaron sobre los hombros de Víctor, susurrando fragmentos de sus propios pensamientos. Si hubiera tenido tiempo, ella habría vivido. Yo debería haber muerto en su lugar». La muñeca golpeó el cristal. El hielo se desmoronó y el agua inundó la habitación. Era pesada como el mercurio, quemando la piel con recuerdos. Se encuentra ante la puerta de una casa en llamas. Sophie grita por dentro. Tiene los pies clavados en el suelo. Arthur le pone la mano en el hombro. «Dame el dolor y dejará de arder». El primer hilo cosido a una muñeca. La primera mentira. Víctor se atragantó. El agua lo succionaba hacia el espejo. Al otro lado, la muñeca esperaba con unas tijeras en las manos. «No la salvaste, la encerraste aquí», señaló el agujero. En su pecho. Dentro, la pequeña Sophie se revolvía entre las letras carbonizadas. Su vestido humeaba. «Déjala ir. Primero, admítelo». La muñeca se clavó las tijeras en la palma de la mano. Un líquido negro salpicó a Víctor, dejando marcas, fechas, direcciones, los nombres de todos los que no pudo salvar. Querías esto. Querías que el dolor tuviera sentido. Querías que la casa viviera. El túnel de espejo se encogió. Las 900 paredes, ahora muy cerca, reflejaban una sola cosa. Víctor en el telar de Arthur. Estaba cosiendo hilos a la muñeca Sophie y a su alrededor en el suelo se retorcían las sombras de los niños. Cada puntada les arrancaba un pedazo del alma. No. Lo sabía, lo sabía. El muñeco se apretó la tijera ensangrentada contra la garganta. Escuchaste sus llantos, pero los ahogaste con tu dolor. Víctor miró dentro del agujero en su pecho. Sophie captó su mirada y negó con la cabeza. «Papá, ya es suficiente». Agarró las tijeras. No las de la muñeca, sino las de verdad, las que llevaba guardadas en el bolsillo todo el tiempo. Un fragmento de espejo se le clavó en la palma, mezclando su sangre con la sustancia negra. «Lo siento», susurró y hundió las hojas en el hilo dorado de su muñeca. Silencio. El hilo se rompió. Los espejos explotaron, haciéndose añicos, que se convirtieron en polillas con alas de ceniza. La muñeca gritó. Su cuerpo se desmoronó en astillas y una luz brotó del agujero en su pecho. Sophie flotaba en ella sonriendo. «Somos libres, papá». La habitación se derrumbó. Víctor cayó en un vacío donde no había arriba ni abajo. Solo silencio y el aroma a lavanda, el mismo que permaneció en la almohada de Sophie después de 1900 dormir. Pero el vacío no es eterno. Despertó en una habitación sin paredes. El suelo era un tablero de ajedrez de hueso y ébano. Sobre su cabeza había una cúpula de manos infantiles entrelazadas. En el centro, en un trono de muñecas, estaba sentado un niño. Su rostro cambiaba constantemente. Un niño con quemaduras, una niña con botones en lugar de ojos, Lila con lágrimas doradas. Rompiste el ciclo. La voz del niño era un coro. Pero la casa sobrevivió. Porque no es un lugar, es hambre. El niño extendió la mano. En su palma yacía un pequeño muñeco. El mismísimo Víctor con una cuerda alrededor del corazón. Ya está creciendo. En otra ciudad,
en otro corazón. Víctor tomó la muñeca. El hilo latía como si estuviera vivo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que no pude hacer entonces. La cúpula se derrumbó. Las manos del niño se aflojaron, soltando una lluvia de fragmentos. Víctor aferró la muñeca, él mismo, y clavó las tijeras en ella. La oscuridad lo tragó todo. El silencio era absoluto. Incluso el aire se congeló, como si la realidad misma contuviera la respiración. Víctor se encontraba al borde del abismo donde una vez latió el corazón de la casa. Ahora solo había vacío. Negro, sin fondo, absorbiendo luz y sonido. En su mano aferraba una muñeca, cuyo hilo, delgado y siniestro, se extendía hacia la oscuridad. El coro infantil desapareció. Solo quedaron ecos de su voz flotando en el espacio. Ya está creciendo. Víctor miró al muñeco. Su rostro, antes una copia de sus rasgos, ahora estaba distorsionado. Las arrugas se profundizaban. Los labios se torcieron en una mueca de muerte. El hilo atado a su pecho vibró, como llamándolo al abismo. Él entendió. Una casa no se puede matar. Solo puede transferirse, transmitirse. Su mirada se posó en el fragmento de espejo que llevaba en el bolsillo. No reflejaba el vacío, sino a Sophie, la auténtica. Estaba de pie junto a la casa en llamas, pero las llamas no la tocaron. Sus labios se movieron. No tengas miedo, soy libre. Víctor apretó el fragmento. El frío cristal se clavó en su palma, mezclando sangre con polvo de plata. Lo siento, susurró a las sombras que lo rodeaban. Pero me lo llevo conmigo. Él dio un paso hacia el abismo. La caída duró para siempre. Las paredes del túnel estaban cubiertas de rostros, aquellos que la casa se había tragado antes que él. Emily con las cuencas vacías de sus ojos, el viejo Thomas con el reloj en el pecho, Lila con sus lágrimas doradas. Sus manos se extendieron hacia él, aferrándose a su ropa, pero Víctor no se detuvo. Había una luz abajo, no cálida sino azul, mortal, como la llama de una lámpara de alcohol. Cayó en ella, y la luz se transformó en una habitación. Su habitación, una réplica exacta de la que Sophie se quemó. Papel tapiz con margaritas, aroma a lavanda, juguetes en el suelo, una muñeca hija sentada en la cama. La verdadera Sophie estaba junto a la ventana, de espaldas a él. «Papá», se dio la vuelta. Su rostro estaba intacto, pero sus ojos estaban vidriosos. «Has vuelto». Víctor dejó caer la muñeca. El hilo se rompió y se arrastró hacia Sophie, pero él lo pisó. «Vine por ti. Ya estoy aquí. Para siempre», señaló la muñeca. «Este es el precio, para que la casa no acepte a nadie más». Caminó hacia la ventana. No había calle más allá, solo espejos, miles de espejos, cada uno renaciendo en un nuevo lugar. Un barrio marginal, una mansión en un acantilado, un apartamento en un rascacielos. Cada uno tenía su propio Víctor, su propia Sophie, su propio Arturo. No, rompió la ventana con el puño. El cristal se hizo añicos. Se acabó. Sophie le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, reales. «Ya sabes qué hacer». Salió al pasillo, de la casa. Pero ya no era su hogar. Era un laberinto de recuerdos. Las paredes respiraban. El suelo estaba cubierto de cartas que había escrito y nunca enviado. Había una luz al final del pasillo. Arturo lo esperaba. No era un monstruo. No era un dios. Solo un hombre con manos de madera y ojos cansados. «Podría ser yo», dijo. «Reemplázame. Sálvalos». «No quieren ser salvados», señaló Víctor a las letras a sus pies. Cada una tenía un nombre. Emily, Thomas, Lila. «Quieren paz». Arthur se desmoronó. Su cuerpo se convirtió en arena, que giró en un remolino, arrastrando consigo trozos de hilo, engranajes y fragmentos de espejo. Víctor llegó al mundo. Él estaba parado en el campo,
en el mismo lugar donde la casa se había derrumbado. El cielo estaba despejado, la hierba susurraba con el viento. En su mano había un fragmento de espejo. Dentro, Sophie agitaba la mano, disolviéndose en los rayos del sol. En el horizonte donde el bosque se unía al cielo, había una niña. Una niña de verdad. No una muñeca, ni un fantasma. Se giró, y por un instante pensó que era Lila, o Emily, o alguien a quien nunca había conocido. Levantó la mano y una llama brilló en su palma, pequeña, frágil. La casa empezó de nuevo. Pero Víctor ya se alejaba. Epílogo en el pueblo de Veresk. La niebla ya no llegaba. Las muñecas de los escaparates se congelaron, sus ojos se nublaron. En el cementerio, entre las tumbas olvidadas, apareció una nueva lápida, sin nombre, sin fechas, solo una inscripción. Se llevó la casa consigo. Y a lo lejos, más allá de las montañas, un niño recogió una muñeca de trapo del suelo. Su hilo brillaba al sol, pero la soltó. El viento la llevó al río, donde el agua, oscura y eterna, la ocultó para siempre en sus profundidades.